Buenos días, amados hermanos y amigos. Les invito que allá en sus casas inclinemos nuestro rostro y elevemos una plegaria a nuestro Creador. Oremos. Padre amado, en esta mañana nos presentamos delante de ti en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional día a día, Señor. Gracias, Dios, por este nuevo día que tú has permitido, el día del Señor, en la cual reverenciamos, Dios, con todo nuestro corazón, porque fue Dios de los cielos el día que tú, Señor, escogiste para que tus hijos, Dios, estuvieran delante de ti. Y ante todo, Dios, queremos decirte que nos perdone de todo pecado, Dios, en la cual hemos ofendido tu santo nombre. Darte gracias por el plan divino que tú ideaste antes de la eternidad para que nuestro amado Señor Jesucristo lo ejecutara aquí en la tierra cuando estuvo. Y gracias porque aún nuestro amado Señor Jesucristo nos dejó el maravilloso Espíritu Santo que hoy, a través de su palabra, nos recuerda esa obra tan grande y maravillosa que hizo en la cruz. Y por eso, Dios, hoy queremos entregar esta hermosa predicación, que seas tú dirigiéndonos, iluminando nuestras vidas, transformándonos, acercándonos más a ti, a la imagen tuya, amado Jesucristo. Un día lo dijo el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y ese es el deseo de nuestro corazón, ser imitadores tuyos, amado Jesucristo. Y sé que cada vez que predicamos tu palabra, tú nos vas acercando, Dios, cada día a la imagen de Él. Por eso hoy te alabamos, te glorificamos y te damos gracias en el glorioso nombre, que es sobre todo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Permítame, antes de empezar la predicación, hacerte tres preguntas muy importantes. ¿Quién es Jesucristo para usted? Primera pregunta: ¿quién es Jesucristo para usted? Segunda pregunta: ¿eres discípulo de Cristo? ¿Eres discípulo de Cristo? Tercera pregunta: ¿estarías dispuesto a dejarlo todo con tal de seguir a Cristo? La manera en que respondas va a determinar el destino eterno a la cual ustedes se dirigen. Los que contestan estas preguntas de forma errónea enfrentarán el juicio divino, como lo dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Puede que la gente vea a Jesús como un buen maestro, un ejemplo moral, o incluso un profeta humano, o solo también un proveedor. Pero como lo muestra el pasaje que vamos a leer, esas descripciones son inadecuadas e incompletas. Vimos en el principio del Evangelio de Marcos que declara: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Marcos 1:1. El Señor Jesús es el Mesías divino, Dios encarnado, de quien el apóstol el apóstol Juan lo declaró de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria con el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, del 1 al 3 y el verso 14. La pregunta fundamental de quién es Jesús es el meollo de este pasaje. Por lo tanto, les invito
a que vayamos a Marcos 8, del 27 al 33. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él le dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Entonces, 12 hombres llamados apóstoles habían estado con Jesús por más de 2 años. Después de haber conocido a Jesús desde el principio, la esperanza de un Mesías esperado llegó a su fin, cuando declararon que Él era el Hijo de Dios. Durante el ministerio de Jesús, a los apóstoles les había asombrado la enseñanza llena de autoridad del Maestro. Les había maravillado su poder divino. Quedaron conscientes de su propio pecado, en contraste con la perfección divina de Jesús. Pedro expresó en nombre de sus compañeros apóstoles: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nos lo dice Juan 6:69. Vemos entonces en estos versículos que no fue la primera vez que los 12 habían reconocido la deidad y la condición mesiánica del Señor Jesús. Sin embargo, fue en esta ocasión que los apóstoles, a través de su vocero Pedro, expresaron esa verdad con mayor convicción y confianza que nunca, haciéndolo por encima de la confusión de las multitudes y contribuyendo a que la hostilidad de los líderes religiosos de Israel se acrecentara. Este pasaje marca de modo apropiado la cima del Evangelio de Marcos y el apogeo de la capacitación que diera Jesús a los 12. Después de semanas de formación concentrada, este constituyó esencialmente su examen final. Me gusta repetir esta parte. Este constituyó esencialmente su examen final. Desde el punto de vista de Pedro y los demás discípulos, este pasaje también representa el supremo trauma emocional, de lo más elevado seguido por lo más bajo. La confesión de Pedro acerca de Jesús marca la cima cristológica del Evangelio de Marcos, mientras que la posterior corrección que Pedro sufrió resultó ser la reprensión más punzante que cualquier creyente puede alguna vez recibir. Y para poder estudiar mejor este tema, lo he dividido en 3 puntos bien importantes. Primero, la buena noticia, o sea, la confesión de Pedro, que lo encontramos en los versos 27 al 30. Vuelvo y repito, 3 puntos bien importantes. Primero, la buena noticia, o sea, la confesión de Pedro, que lo vamos a encontrar en los versículos 27 al 30. El segundo punto es la mala noticia, o sea, la confrontación de Pedro. Lo encontramos en los versículos 31 al 33. Y por último, la paradoja que utilizó Jesús, de los versos 34 al 38. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, entonces adentrémonos en esta maravillosa enseñanza
que Dios tiene preparada para este día. Miremos entonces el primer punto, la buena noticia, la confesión de Pedro, que lo encontramos de los versículos 27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Después de su último milagro en Betsaida, la curación del hombre ciego, Jesús y sus discípulos viajaron hacia el norte del lago de Galilea, a las aldeas de Cesarea de Filipo. Este viaje le sirvió a Jesús y los apóstoles para disfrutar de un respiro de las multitudes agobiantes, de la oposición de los dirigentes religiosos y de las amenazas representadas por Herodes Antipas. En su caminar con los discípulos, Jesús les presenta un examen final que consiste solo en dos preguntas. La primera, examinó la opinión humana en cuanto a la identidad de Jesús. Examinó la opinión humana en cuanto a la identidad de Jesús. La segunda pregunta se concentró en la realidad divina respecto a quién realmente es Él. Les invito a que nos imaginemos la escena. Jesús estaba caminando con sus discípulos, llevando el mensaje del reino de Dios, y en su caminar les lanzó la pregunta diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Jesucristo se estaba refiriendo a las multitudes no comprometidas que se reunían para oírle enseñar y en especial para presenciar sus milagros. Pero lo que Jesús quería era que los apóstoles apreciaran plenamente el contraste entre el conocimiento y la verdad. Vemos que ellos contestaron según las variadas opiniones que habían escuchado. Y parece que dentro de esa multitud había herodianos, los que vimos el domingo pasado, porque respondieron lo que Herodes Antipas había dicho en Marcos 6:14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Otros, que era Elías, a quien Dios prometió enviar: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Eso lo encontramos en Malaquías 4:5. Estaban bien confundidos, pues esta profecía no se refería al Mesías, sino a Juan el Bautista, que vendría a preparar el corazón del pueblo para la llegada del Mesías. Ese era el oficio de Juan: preparar el corazón del pueblo para la llegada del Mesías, del reino de Dios. Estas multitudes, a pesar de las innumerables y reconocidos milagros que Jesús había realizado, que testificaban que Él era el Mesías esperado, las personas seguían sin creer en el Señor, porque lo que ellos esperaban
Era un Mesías militar que los librara del paganismo romano y estableciera su reino en Israel. Ellos no tuvieron la disposición de aceptarlo como el Mesías, pero Jesús siempre tiene un propósito con cada pregunta. Acordémonos que Él estaba preparando a sus discípulos para la predicación del Evangelio y de seguro se irían a encontrar con esa clase de preguntas. Jesucristo tenía que prepararlos muy bien. Como hoy en día, si no nos preparamos, nos vamos a encontrar con muchas preguntas que muchas veces nos va a cuestionar mucho contestarlas. Por eso, mirando bien estos pasajes, tenían ellos algo en común, que creían en la resurrección de los muertos, pero no pudieron creer en el Mesías, a pesar de mostrarles muchos milagros. En el Antiguo Testamento encontramos más de 300 profecías con respecto a la muerte y resurrección del Salvador del mundo. Las más relevantes las encontramos en el Salmo 22 del 16 al 18. Salmo 22 del 16 al 18. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto era con respecto a su muerte. Pero si nosotros vamos al Salmo 16, 10, dice lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vemos aquí que se estaba hablando de la resurrección del Mesías anhelado. Pero Dios había endurecido sus corazones con respecto a esta profecía y muchas otras, como bien lo declara Mateo 13, 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Bueno, pero dejemos atrás esta respuesta que le dieron sus discípulos, que eran para las multitudes, pero multitudes no convertidas. Y miremos la otra pregunta que le hacía ahora a los creyentes, a sus discípulos, pero que hoy tiene mucha repercusión en nuestros días. Y Él les dice: ¿quién decís que soy? Jesús enfocó la esencia del asunto. Nada más importante era para Él que oír la respuesta de ellos. Jesús se queda a la expectativa, en espera de la respuesta. Pero ellos respondieron lo que todo creyente debe responder. Pedro, hablando por el resto de los 12, como a menudo él lo hacía, respondió y le dijo: tú eres el Cristo. Pero miremos la respuesta completa en Mateo 16, 16, en la cual dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro lo proclama con claridad y convicción. Con esta respuesta, entonces nos damos cuenta que ellos
ya había anticipado toda duda de quién era Jesús. Pero a pesar de esta respuesta, ellos tienen momentos de frustración y debilidad. Pero aquí, lo más importante es que tenían la certeza que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Ante esta respuesta, Jesús queda sorprendido, pero tremendamente. ¿Cómo explicarlo? Jesús se queda mirando a Pedro y se queda mirando fijamente, y es como si estuviera diciendo: Pedro, esa pregunta prácticamente era la que yo esperaba. Y le dice en Mateo 16:17: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es divino. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Todo el mérito y gloria se lo llevó el Padre, como era costumbre de Jesús, de darle siempre la gloria y la honra al Padre. El Espíritu Santo le había abierto los ojos a la verdad, porque Él es el único que puede quitar ese velo. Lo vemos en el caso de Lidia, la vendedora de púrpura. Cuando escuchó predicar a Pablo, sus ojos, su corazón y sus ojos fueron abiertos y vio la gloria de Dios. Esto es lo que nosotros llamamos un llamamiento eficaz, para darnos a entender que para el hombre pecador le es imposible acercarse a Jesucristo. Si Dios no se lo permite, no podrá acercarse a Jesucristo. Esto es obra solamente de Dios a través del Espíritu Santo. Ante semejante aclamación de Jesús, me imagino que ellos estaban deseosos de proclamar la buena noticia del Evangelio, pero el Señor les mandó que no dijese esto de Él a ninguno. La palabra mandó significa una fuerte advertencia. Jesús sabía que su obra aún no había terminado y por tanto el mensaje del Evangelio todavía estaba incompleto. Hubiera sido prematuro para los apóstoles ir al mundo y predicar las buenas nuevas. Tenían que esperar su muerte y resurrección. Con esta advertencia, entonces, el Señor se proponía mostrarles los sucesos de su pasión, y este es nuestro segundo punto: la mala noticia, la confrontación de Pedro, que lo encontramos en los versículos del 31 al 33. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esto los coge por sorpresa. Nunca ellos hubieran imaginado
que un anuncio de muerte y resurrección, ellos sabían que Él era el Mesías esperado, pero no podían entender que tenía que padecer y morir. Y a partir de ese momento, ese tema de su muerte se vuelve algo repetitivo de parte de Jesús. El título del Hijo del Hombre, como él siempre lo decía muchas veces, designa su divina condición mesiánica, como lo expresa Daniel 7:13. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y también su humanidad, hijo de hombre, entonces muestra la condición mesiánica, pero también muestra su humanidad. Si usted va a Hebreos 2:17, Hebreos 2:17 dice lo siguiente: por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, por lo cual debería ser todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y la frase: le era necesario. Jesús estaba indicando que era el propósito de su Padre que tenía para él. Pero vemos que Pedro no captó esa verdad. La cruz no fue accidental. Era el plan divino de salvación desde el principio en la eternidad. Jesús mismo lo explicó en cuanto al propósito de su misión terrenal. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Este era su sufrimiento, que sería desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Nos lo dice Marcos 8:3. Los religiosos de Israel lo harían pasar por un juicio falso y lo entregarían a los romanos, y organizarían su ejecución con odio e injusticia. Aunque Jesús ya había hablado a los fariseos de su muerte de una forma no muy clara, como lo dice en Mateo 12:40. Mateo 12:40 dice lo siguiente: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. De igual modo, declaró a las autoridades del templo destruir este templo, y en 3 días lo levantaré. Ahora les habló a sus discípulos de una forma muy clara, no como se lo había expresado a los fariseos, a las multitudes. Ahora toma a sus discípulos y les habla bien, pero bien claro. ¿Les habla de qué? De su muerte, que ni siquiera ellos podían malinterpretar. Pero lo que sí no entendieron bien fue su resurrección. Los discípulos
al igual que la mayoría de sus compatriotas judíos, habían heredado interpretaciones erróneas de pasajes conocidos en el Antiguo Testamento que anunciaban que el Mesías debía de padecer, había de padecer, como lo dice Isaías 56. De mi cuerpo di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. A pesar de este pasaje y muchos otros, los discípulos quedaron sorprendidos ante semejante anuncio y se resistieron entonces a las palabras del Señor. Pedro pasó de ser un portavoz de Dios a ser vocero de Satanás. Según lo relata Marcos, Pedro tomó aparte a Jesús y comenzó a reconvenirlo. Increíble. Increíble que Pedro tuviera la audacia de contradecir al Creador mismo. En lugar de someterse al señorío soberano, Pedro confrontó a Jesús diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Mire lo que significa la palabra reconvenir. La palabra reconvenir sugiere juicio con autoridad de parte de un superior hacia alguien bajo su mando o supervisión. Pedro se creyó más que Jesús. Eso fue lo que hizo prácticamente Satanás. Querer ser más que Dios. Pedro elevó su propia autoridad sobre Jesús y también contradijo los propósitos redentores de Dios. Pedro insistió con insensatez en que esto no debería de suceder. Pero si el anuncio de la muerte de Jesús estremeció a Pedro, fue mucho más lo que el Señor le expresó. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El hecho de que Jesús volviera su mirada hacia los 12 daba a entender que ellos estaban de acuerdo con Pedro. Por tanto, ellos deberían de oír también la reprensión de Jesús. Si nosotros estuviéramos en esa posición, tal vez nosotros haríamos lo mismo que Pedro, de que el Señor y Mesías, el cual amaba, sería rechazado y asesinado. Era muy doloroso para Pedro y los discípulos. A ellos les parecía imposible que le quitaran a su Señor, a su Maestro. Pero Pedro, al representar al Señor, o al reprender al Señor, puso sus propios deseos por encima de los planes y propósitos de Dios. A Pedro se le debía recordar que los planes de Dios están por encima del razonamiento humano. Dios mismo lo explica de este modo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Isaías 55, 8 al 9. Jesús estaba actuando en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Jesús soltó una demoledora reprensión que debió de haber sacudido a Pedro como un golpe mortal. Quítate de delante de mí, Satanás. Al oponerse a los planes de Dios y pedir que Jesús no fuera a la cruz, el apóstol en realidad se había convertido en un vocero del diablo. Satanás buscaba siempre que Jesús no fuera a la cruz, pues esto significaba para él su caída y derrota, como bien lo dice Colosenses 2 del 14 al 15. Colosenses 2 del 14 al 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pedro erró en ese día, pero pronto llegaría a entender y a apreciar la cruz en profundidad. En menos de un año, en el día de Pentecostés, se levantaría Pedro con valor en Jerusalén con los demás apóstoles y proclamaría el evangelio de un Mesías crucificado y resucitado. Miremos lo que Pedro escribiría después, mostrando el glorioso significado de la crucifixión. También Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a quién, a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué diferencia aquí de lo que Pedro le había dicho a Jesús? Eso lo encontramos en Primera de Pedro 3:18. Lo que los discípulos consideraron la peor de las malas noticias, en realidad fue la mejor noticia que el mundo haya recibido, pues resultó ser el núcleo vital del evangelio. Al morir y resucitar, Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó el castigo por el pecado y venció a la muerte para que todos los que creen en Él pudieran tener vida eterna. Hermanos, esto es grandioso, esto es maravilloso. Esto nos tiene que llevar entonces al tercer punto, la paradoja que utilizó Jesús, que lo encontramos en los versos 8 del 34 al 38. La paradoja que utilizó Jesús: perder la vida para salvarla. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme, porque todo el que quiere salvar su vida, entienda, su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él
cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 8, del 34 al 38. Este pasaje es como la joya más preciosa o valiosa de la corona. Este es el momento en que el evangelista divino invita a los pecadores a aceptarle en fe salvadora y a seguirle como sus discípulos. Un contraste del evangelio moderno. Mientras ellos, el evangelio moderno, hace sentir bien a la gente, hablándoles de prosperidad material, de sanidad física, de éxito terrenal, autoestima y vida fácil, miramos muy claro que el evangelio de Jesús es de abnegación, de sufrimiento y rendición absoluta. Este evangelio le da un golpe mortal a tales falsificaciones y profetas falsos que existen hoy en día. El Señor invita a sus seguidores al quebrantamiento humilde, de sacrificio personal y de soportar dificultades por su causa. Esta era la continua enseñanza de Jesús a sus discípulos. Jesús ya les había dicho antes a sus discípulos: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué pasa? La hallará. Mateo 10, del 37 al 39. Mateo 10, del 37 al 39. Jesús retó a la multitud que considerara el costo de seguirlo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Lucas 14, del 27 al 28. Lucas 14, del 27 al 28. Su llamado fue a la entrega total, al compromiso sin reservas. ¿Hacia quién? Hacia Él. Aclarándolo mejor, el principio fundamental que debe gobernar la vida de todo verdadero hijo de Dios, escuche bien claro, es la autonegación. Es lo que nos dice el verso 34. Niéguese a sí mismo y sígueme. Pero ¿qué es la autonegación? Jesús nos da la respuesta con su propia vida. Él no buscaba evitar su muerte, no buscaba su propio bienestar, estaba dispuesto a sufrir y a morir, porque sus sufrimientos y su muerte serían agradables al Dios Padre, y su resultado sería la salvación de muchísimos seres humanos. Con este ejemplo de Jesús, como hijo de Dios, no es buscar nuestro propio bien,
sino la de los demás. Es también agradar a Dios, obedeciéndolo en todos sus mandatos, cumpliendo su plan, llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Esto es autonegación. Después de exponer claramente este principio fundamental, Jesús entonces hace la advertencia que contiene dos partes bien importantes. En primer lugar, que si tú quieres ser discípulo de Cristo, lo único que vas a esperar es una vida de autonegación. Esta autonegación no es de vez en cuando, es de una vida diaria de autonegarse. Con esta claridad de Jesús, muchos de los que le seguían lo abandonaron. Como bien lo dice Juan 6:60 y después pasamos al 66. Juan 6:60 y 66. Al escucharlo, póngale cuidado a esto. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Y el 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Esto es algo increíble. Cómo Jesús estaba sirviendo, sacando a los que dicen ser discípulos y no lo son. Pero los que se quedaron encima de la malla, estos son los que están dispuestos a autonegarse. Y Jesús nos hace la misma pregunta hoy en día. Usted, querido hermano, que me está escuchando, y usted, querido amigo, vea lo que dice el versículo 37. También ustedes quieren marcharse. También ustedes quieren marcharse. Ellos lo abandonaron porque no eran capaces de autonegarse. Pero los verdaderos hijos de Dios lo hacen, se autoniegan. ¿Y sabe una cosa? Ellos no comprenden que al autonegarse, Dios les va a ayudar, así como ayudó a Jesús. El plan de Dios es que nosotros nos autoneguemos. ¿Nos autoneguemos de qué? De la comodidad, de muchos apegos. En la eternidad, Dios nos dará toda la comodidad que deseamos, de acuerdo a su preciosa voluntad, eso sí. Entonces, el plan de Dios es la autonegación diaria, y es muy dolorosa. Pero debemos hablar también entonces de las recompensas de la autonegación, de aquellos que se autoniegan. El sufrimiento, déjenme decirle, el sufrimiento es un ahorro aquí en la tierra que luego vamos a disfrutar. Y entonces no nos acordaremos de estos sufrimientos presentes. Aún esa dicha que tuvimos algunas veces aquí en la tierra, la tendremos en el cielo constantemente, no en la tierra como a veces disfrutamos poco a poco o rara vez. En el cielo va a ser constante. No nos acordaremos de esos sufrimientos que tuvimos aquí en la tierra por no
complacernos a nosotros mismos por causa de Dios. ¿Te imaginas esto, hermano? Lo que Dios nos está enseñando hoy. Que debemos autonegarnos. Piense, hermano, en la eternidad. Lo que usted va a vivir en el cielo. Si usted ha probado alguna vez aquí en la tierra algún gozo grande y maravilloso, déjenme decirle que será mucho más allá en la eternidad. Marcos 10, del 28 al 30, nos dice lo siguiente. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y lo hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, por persecución. Y déjenme decirles lo que termina: y en el siglo venidero, la vida eterna. Menos que esto es autonegación. Usted no puede poner por encima de Cristo, y bien lo dice, ni a su padre, ni a su madre, ni a hijos, ni el trabajo, ni ninguna cosa. Si eres verdaderamente hijo de Dios, o si te consideras discípulo de Dios. Romanos 8:18 dice lo siguiente: porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Vuelvo y lo repito, Romanos 8:18: porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece aquí en la tierra no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifiesta. Entonces miremos la segunda advertencia de Jesucristo. ¿Y esto es para quién? Para los que se rehúsan vivir a una vida de autonegación. Serán castigados en el infierno. Y es apenas lógico, porque están rechazando el plan de Dios. El verso 35 dice que los hombres sin Cristo solo buscan vivir en esta vida, solo viven para salvar su vida. Los que viven así se condenarán, perderán esa vida que tanto cuidan. ¿Dónde la perderá? Pues déjenme decirle que en el infierno. Pero los hijos de Dios están dispuestos a perder esta vida con Cristo, a perderla por obedecer a Dios, por anunciar su evangelio. Ellos en realidad no la están perdiendo, la están salvando y están sembrando dicha para el mundo por venir. Los que buscan salvar su vida pueden llegar a ser muy ricos, pero ¿pueden pagar para que los dejen entrar en el cielo? ¿Se puede comprar con dinero la salvación de un alma? La respuesta es no, nunca. El no querer vivir en autonegación es avergonzarse de Cristo, porque Él vivió toda su vida en autonegación. Y Él manda una vida de autonegación. Así que avergonzarse de Él
es rechazar su estilo de vida y sus mandatos. Esto hará que Él rechace a tal persona cuando venga en su reino a juzgar a todos los hombres. Entonces, hermano, miremos las aplicaciones que trae este bello mensaje. Y lo voy a comenzar con preguntas. ¿Crees tú el verdadero evangelio de los sufrimientos, la muerte y la resurrección de Cristo como único medio de salvación? ¿Estás dispuesto a vivir una vida de autonegación, buscando primero el obedecer los mandamientos de Dios y bienestar de otros antes que tu propio bienestar? Normalmente, todo el que tiene una verdadera fe está dispuesto a vivir en autonegación. El que dice creer en el evangelio y no vive en autonegación no es verdadero creyente, y su falsedad será descubierta en el día del juicio. La enseñanza que Jesús dio a sus discípulos refuerza el compromiso absoluto de ellos para ¿quién? Para el Señor. Él lleva la cruz. Su enseñanza es tanto para los creyentes y no creyentes, quienes deseaban ser sus discípulos. En lugar de buscar prosperidad y comodidad, debían estar dispuestos a soportar persecución. Quienes no están dispuestos a rendir su vida a Cristo, eligiendo en lugar de eso aferrarse al pecado, a la ambición egoísta y ser aceptados por el mundo, un día perderán sus almas en la muerte eterna. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Usted, que obedeció la invitación del evangelio y aceptó al Señor Jesucristo en fe humilde y de arrepentimiento, déjeme decirle, no será avergonzado al autonegarse. El haber abandonado este mundo por causa de Cristo, vivirá con Él, vivirá para siempre en el mundo venidero, como lo prometió el Señor mismo al hablar de las glorias de la tierra nueva. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Que Dios nos conceda entonces la gracia para recibir el verdadero evangelio con verdadera fe y perseverar en él hasta el último día de nuestras vidas. Les invito a que oremos. Padre amado, gracias por este maravilloso tema. Gracias por esta maravillosa predicación, Señor. Señor, toda esta predicación ha definido mi camino, Señor de los cielos, a la eternidad con Dios o a la eternidad en el infierno. Señor, la vida cristiana no es una vida fácil. Cuando la llevamos en nuestra propia carne, cuando la llevamos, Señor, poniendo nuestras miradas en el mundo y no en las cosas de arriba, en las cosas del Padre. Ayúdanos, Dios, a autonegarnos, Señor. Porque sé, Señor, que los sufrimientos en esta vida no es comparada, Señor, con la que viene más adelante al estar contigo. Gracias, Señor, por este mensaje. Señor de los cielos, a ti, oh Dios, sea la gloria, la honra, la exaltación, la alabanza por habernos escogido un día en la eternidad, por el plan divino de Dios, por el hermoso Espíritu Santo que hoy ha hablado a nuestras vidas. A ti sea la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.